Hola, ¿cómo le va? Y llegó el verano. Y con el verano, con esta estación, llega más preocupación para los productores. ¿Qué pasa con el estrés calórico? Puntualmente para los ganaderos, para los criadores, para aquellos que producen animales de carne y leche. ¿Cómo detectar el problema? Cómo prevenirlo y cómo resolverlo. Por eso recurrimos a los que saben, a los investigadores, a los científicos, a quienes trabajan en el campo. Y estamos en contacto con uno de ellos, ingeniero agrónomo, PhD, un hombre del INTA Bordenave, con 3 décadas de experiencia a campo, con conocimientos y con resultados. Después de la presentación, nos vamos a encontrar con Aníbal Fernández Mayer. Ganadería con todos. El gusto de compartir este encuentro, este reencuentro con el ingeniero agrónomo, con el PhD, Aníbal Fernández Mayer. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal, Antonio? Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Un placer. Decíamos en la presentación que estamos en verano. Y claro, el estrés calórico es una preocupación para los productores. ¿Por qué no lo definís? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características principales de este problema? Mira, Antonio, en esta época, y no solamente la región pampeana, sino se agrava mucho más en el norte de nuestro país y países vecinos, el animal de carne y de leche empieza a sentir los síntomas de estrés a partir de 28 grados centígrados, con más de 50% de humedad ambiente y con baja velocidad de viento, por debajo de 8 kilómetros por hora. Ya con esos 3 indicadores ambientales, ya el animal empieza a sentir los primeros síntomas de estrés. O sea, no necesitamos tener 40 grados para que el animal tenga esos síntomas. Cuando el animal de leche, el bovino de leche, es mucho más sensible que el de carne, y lo acusa enseguida cuando hay un problema de estas condiciones ambientales. Y hay un trabajo muy interesante que es bastante viejo, es de 1959, es una tabla de Ayrton, donde define con colores y con 2 rangos de temperatura y de humedad cuáles son los momentos de confort, los momentos que son peligrosos y los que son muy graves y que puede llegar hasta la muerte del animal. Cuando hablamos de esto, de esta combinación de temperatura y humedad, tenemos, uno de nuevo asocia grandes temperaturas, grandes situaciones extremas, y no es así. Ya se considera peligroso con efectos que puede llegar hasta la muerte del animal, cuando tenemos temperatura por arriba de 40 grados y con más de 60% de humedad, o 33 grados, por arriba de 33 grados y más de 90% de humedad. O sea, cualquiera de esas combinaciones, entramos en la zona roja de esta tabla, donde está mostrando que es peligroso, no solamente desde el punto de vista que se reduce significativamente la producción de carne y leche, sino que es peligroso, que puede llegar hasta la muerte del animal. La zona de confort, Antonio, que de carne y de leche, el animal está más preparado para el frío que para la temperatura, altas temperaturas. Lo ideal es entre 7 y 20, 25 grados centígrados, y por debajo de 50% de humedad y con baja velocidad de viento. O sea, esas 3 condiciones son las condiciones óptimas de confort para ese animal de carne o de leche.
Aníbal, te estamos escuchando con mucha atención y seguramente los productores quieren saber cuáles son, de alguna manera, los principales efectos. Por supuesto, puede llegar hasta la muerte, lo acabas de decir. Reducción de la duración de los celos, por ejemplo. Efectos sobre la producción. Mayor frecuencia de celos durante la noche. Mayor tasa de concepción, ¿en qué momento? O estos valores, estos índices están lamentablemente destinados a descender. Sí, mira, se considera que en un animal estresado o con los primeros síntomas de estrés tiene mayor de 65 a 70 jadeos por minuto de respiración. O sea, ya cuando ese animal empieza a tener jadeos, que eso es una señal muy simple de ver al animal. Además que ese animal busca de una forma u otra la sombra. Y cuando uno mide la temperatura rectal, está por arriba de 39 grados. Esos dos indicadores físicos externos ya están mostrando que el animal está con síntomas de estrés e incluso puede mostrar que la situación es muy grave, porque puede llegar hasta 120 jadeos por minuto, ya en un extremo. En esa situación de estrés hay varios indicadores que se afecta lo que es la producción y la reproducción. Por un lado es un menor consumo de materia seca, o sea, cuando el animal está en estrés, estado de estrés, se puede llegar a reducir hasta el 50% el consumo de alimentos. Estamos hablando en casos extremos, ¿no? En situaciones extremas de pleno verano, de zonas norte del país o zonas tropicales y subtropicales. De una vaca, para dar un número, una vaca de cría que puede comer en las mejores condiciones con una dieta balanceada de 12 a 14 kilos de materia seca por día, en esa situación extrema de estrés puede reducir hasta el 50%, o sea, hasta 6, 7, 8 kilos de materia seca por día. Ahora, ¿qué pasa si hay una reducción de la materia seca, acá del consumo del alimento? Lo que se reduce directamente es la producción de carne y leche. Por eso, un animal estresado en leche se ve de un día para otro, porque es un animal que es muy sensible. Un animal estresado y que no es atendido, se puede reducir entre 30 y 40% la producción de leche. Estamos hablando, de nuevo, en zonas de altas temperaturas. En la zona templada, donde la noche, en las zonas nuestras de región pampeana, donde las noches son frescas, eso genera una especie de compensación de lo sufrido durante el día. Y justamente en eso, y es un tema, Antonio, vos sabés que yo hice la maestría en Balcarce en agosto-septiembre, hemos hecho la tesis, y medimos en Balcarce, zona templada fría, medimos un 30% del total del consumo de alimentos fue de noche. En Balcarce, o sea, la región templada fría, en pleno verano, el consumo nocturno llega al 40% del total del día, del total de alimentos del día. Ahora, si yo te cuento que en el norte de Argentina hay un trabajo muy interesante, la experimental de INTA de Corrientes, donde midieron en pleno verano temperaturas nocturnas, aún las temperaturas nocturnas en esa zona son por arriba de 20 grados centígrados, en pleno verano midieron un 60% del total de la comida se la hizo de noche. Vos fijate las condiciones que son muchísimo más delicadas de lo que uno se imagina, porque si a la noche esa vaca, ese animal de carne o de leche, no tiene comida razonablemente buena en calidad y en cantidad, por ese 60% de comida nocturna, primero que no come el 60%. Si la comida es de baja calidad, fibrosa, típica de esa época del año, el animal no come el total de la comida que debería ser. Y por ende, tampoco produce la carne o la leche que podría producir si yo, en todas esas regiones más cálidas, de nuevo, no solamente de Argentina, sino de América Latina, si a la noche yo no le preparo, no le guardo forrajes o alimentos de calidad para que ese animal consuma. Aníbal Fernández Mayer nos está pintando un panorama
que realmente es fundamental para tener en cuenta en este tiempo. Es una herramienta para utilizar con mucha precaución, con mucho cuidado. Por eso, en cuanto regresemos, le vamos a consultar acerca de las estrategias para defenderse del estrés térmico.